Bueno, esta es una breve clase sobre fuentes bibliográficas, ¿sí? Esto es cómo buscar material, cómo distinguir las fuentes, ¿sí? A la hora de encarar, ¿no? A la hora de abordar un trabajo monográfico, ¿sí? Y sobre todo la importancia de la lectura en el ámbito universitario, ¿sí? Es una mini clase, mi propósito es darles eh, una aproximación que les sirva a ustedes para distinguir las fuentes y después mostrarles cómo buscar, ¿no? En las bases de datos de la Universidad de San Andrés. ¿Sí? Esto es algo que le digo a todos mis estudiantes, ¿no? Eh, que el trabajo monográfico es un balance entre nuestras ideas, ¿sí? Y los puntos de vista, perspectivas, ¿sí? De otros autores, ¿sí? Entre nuestra voz y la voz ajena. Nuestras ideas, naturalmente, se forman a partir de la lectura, ¿no? No son opiniones, ¿sí? Hay que distinguir las ideas de un trabajo científico, académico, universitario, de las opiniones, ¿sí? Acá no estamos trabajando con opiniones como una columna editorial de un diario, ¿sí? Y a su vez, los trabajos universitarios se valen, ¿sí? De la voz ajena, de fuentes autorizadas, lo que se llaman citas de autoridad, por ejemplo, ¿sí? Que son aquellas fuentes especializadas a las que acudimos, ¿sí? Para abordar el problema, tema de investigación que hemos elegido, ¿sí? Entonces, este balance supone que no existe, digamos, o que no, que la monografía no está anclada en, en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni es una nota de opinión, es decir, que solamente está nuestro punto de vista, ni tampoco es un estado de cuestión sobre un problema, es decir, remarcar, digamos, la perspectiva de un autor, luego de otro autor y otro autor y otro autor, y no, y la propia perspectiva crítica no aparece, ¿sí? En ese trabajo, ¿sí? Entonces la idea es esto, buscar un balance entre nuestras opiniones que sirven efectivamente para acordar o disentir con diversos autores, ¿no? Lo que vamos a ver, lo que vimos en clase que se llama argumentación y contraargumentación, ¿sí? Hay dos tipos de fuentes, ¿sí? Las primeras son los géneros científicos académicos, ¿no? Eh, que son aquellos cuyo origen es la investigación científica y universitaria. Y después la segunda fuente son aquellas secundarias, habituales en diarios y revistas de interés general, blogs, redes sociales, ¿no? En particular las notas de los diarios que suelen utilizar los estudiantes como si fuera una fuente importante, en realidad, o que ven en un blog, ¿sí? Que no son fuentes académicas, ¿sí? Tenemos que priorizar, ¿sí? Las fuentes científico-académicas, ¿no? Aquellas que son parte de esos géneros académicos y universitarios que están disponibles en la web, ¿sí? No tanto esas segundas fuentes secundarias, porque son en efecto, no tienen en efecto un rigor científico, ¿sí? Entonces, entre los géneros académicos tenemos, hay muchos géneros académicos, ¿no? Pero en relación con las fuentes, tenemos los artículos en revistas científicas y académicas, estos son los principales, los que son más interesantes, los que tienen más rigor, porque son evaluados, ¿no? Por un par ciego, es decir, dos revisores que no saben quién es el autor no sabe quiénes son los revisores, ¿sí? Capítulos de libros específicos en libros académicos y universitarios sobre bibliografía especializada o el tema que estemos investigando, ¿sí? Pero que sea un libro eh, que puede ser efectivo, cuyo origen es la investigación universitaria, puede ser la reescritura de una tesis doctoral, una tesis de maestría, ¿sí? O un libro, digamos, que corona una investigación de tantos años, ¿sí? Pero que es finalmente una fuente con rigor científico. Las ponencias, ¿sí? Que es un género habitualmente leído, pero
posteriormente publicado, ¿sí? Eh, en actas, ¿no? Lo que se llaman las actas de los congresos o de las jornadas de investigación, ¿sí? Son trabajos más cortos, pero que pueden servir, ¿no? Que son en general, son primeras versiones de trabajos un poco, eh, ¿no? Trabajos que son después mucho más profundos, ¿no? Mejor trabajás esas hipótesis, esos argumentos, ¿sí? Las tesis de posgrado, que pueden ser de maestría y doctorado, ¿sí? Algún trabajo de especialización, lo que llaman las especializaciones, que son el otro tipo de carrera de posgrado, ¿sí? Y evitar las tesis de grado, evitar las tesis o trabajos de graduación de otros estudiantes, ¿no? Porque no tienen todavía un trabajo sostenido y aparte es el trabajo de otro estudiante, ¿no? Lo ideal es que nosotros trabajemos, ¿no? En nuestra monografía con fuentes de mucho rigor científico y fuentes mucho más complejas, ¿sí? Las fuentes secundarias, notas periodísticas, Twitter, Facebook, ¿no? En redes sociales, los blogs, ¿sí? Y a su vez no se consideran fuentes válidas, esto es, que un trabajo directamente está mal, ¿no? Si tiene información de Wikipedia, ¿sí? Así como plataformas peores todavía, ¿no? De trabajos estudiantiles como El Rincón del Vago, monografías.com, ¿sí? Quizás haya muchas más, puse estas porque son las clásicas, digamos, que siempre han estado, ¿no? Pero que no son garantía de un trabajo serio y a su vez es una suerte de plagio, ¿no? Porque son estudiantes que suben sus monografías, ¿no? Para que eh, puedan ser plagiadas o copiadas, ¿no? Ahorrando tiempo de escritura, ¿no? Que no es la idea, ¿sí? Una vez buscadas las fuentes, ¿no? Ustedes en San Andrés, por lo general piden un autor del corpus de censura más dos fuentes especializadas, ¿sí? Ese es el mínimo, ¿no? Pero siempre buscar más fuentes, ¿no? Mientras más fuentes tengamos, mejor vamos a poder demostrar la hipótesis y resolver, entre comillas, el problema, ¿no? O el tema de investigación que hayamos planteado, ¿sí? En principio hay que distinguir, digamos, dos tipos de fuentes. Lo que es el marco teórico, que nosotros vamos a llamar marco conceptual, digamos, porque no es un conjunto de teorías, sino es la utilización de ciertos conceptos o categorías que nos sirven para pensar el problema. Por ejemplo, la censura de Coetzee, la autocensura de Portolés, que a su vez en el texto de Solnit, de Rebeca Solnit, es redefinida, ¿no? Con una modulación propia. ¿Sí? Que habla con una suerte de metáfora imaginativa como la jaula, ¿sí? Bueno, esos son conceptos que nos sirven para pensar, digamos, nuestros problemas, ¿sí? Entonces, eso, digamos, ese marco conceptual en nuestro marco teórico que tiene que estar de manera obligatoria en todos los trabajos monográficos, ¿no? Entonces podemos utilizar el concepto de un autor, por ejemplo, Coetzee, y un segundo autor, ¿no? Que puede servir para complementar, ¿sí? Y después tenemos lo que suele llamarse estado de la cuestión, ¿sí? O bien, digamos, fuentes que nosotros, que no necesariamente sean el estado de la cuestión, es decir, aquellas investigaciones cercanas, ¿no? A nuestro tema, sino que pueden ser también fuentes especializadas sobre algún aspecto del trabajo monográfico que estemos intentando demostrar o argumentar y acudamos a una fuente especializada, ¿sí? Que esas pueden ser varias naturalmente, el marco teórico también, ¿no? Lo que pasa es que también una monografía de 5 páginas, de pronto si llenamos de conceptos y categorías, bueno, finalmente es algo medio infructuoso, ¿no? Porque no tenés margen como para pensarlas, aplicarlas al problema, ¿no? Porque tenés muchas, ¿sí? Entonces también esto es un balance, ¿no? También entre el marco teórico o conceptual, ¿sí? Y las fuentes especializadas, ¿sí? Esto es lo que les decía anteriormente, ¿no? Una buena cantidad de fuentes críticas refuerzan, ¿sí? La argumentación y la demostración de nuestra hipótesis, ¿sí?
Entonces, mi consejo es no se queden con lo mínimo que les pide la cocina, sino que vayan por más. A medida que tengan más fuentes, la monografía va a ser mucho más rica en términos de argumentos, ¿sí? Y ustedes van a saber más sobre su tema, ¿sí? Y van a demostrar esa pretensión, digamos, de dominio, ¿sí? Del problema, del tema del campo en general, ¿sí? Que es lo que uno tiene que mostrar después con la escritura. Finalmente quería dejarles este fragmento de un libro que se llama La escritura universitaria de Fernández Bravo y Torre, ¿sí? Donde los autores indican, ¿no? Que la escritura en la vida universitaria está siempre ligada a la lectura. Aprender a escribir significa en gran medida aprender a leer, ¿sí? La escritura en la universidad, por lo tanto, se apoya en la lectura autorizada de otros escritos universitarios o científicos de los cuales se nutre y que son el punto de partida para establecer el asunto sobre el que se tratará nuestro propio texto, ¿sí? Se apoya en la lectura autorizada de otros textos, de otros escritos universitarios, ¿sí? Que es la idea de voz ajena que vamos a trabajar en la segunda parte de la materia, ¿sí? Pero que refiere a esto, ¿no? A buscar, ¿sí? Las fuentes que nos ayuden a demostrar nuestro problema y a pensar nuestras ideas propias, ¿sí? Aprender a escribir significa en gran medida aprender a leer, escribir es pensar, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la distinción. Eh, Me interesa ahora mostrarles un poco el buscador de San Andrés para que lo aprovechen, porque suelen usar, digamos, el Google académico, ¿sí? Yo ya lo tengo acá, me parece que podrían aprovechar, efectivamente, yo lo tengo directo, anclado acá como un marcador, sí, es un buen consejo para el resto de los trabajos, ¿no? Comunidad San Andrés, ingresan con email y contraseña registrado en Sigeo, y es muy claro, ¿sí? Yo ya acá ya tengo, obviamente, la contraseña e inicio sesión, ¿sí? Entonces, fíjense que arriba tienen un menú que dice nueva búsqueda, revistas, navegar índices, bases de datos, tesis, novedades biográficas, ¿sí? Y acá tienen, bueno, un menú donde tienen efectivamente su configuración personal, por ejemplo, préstamos, reservas, multas, mensajes, etc. Nueva búsqueda, ¿sí? En principio, decir que la Universidad de San Andrés, la biblioteca de la Universidad de San Andrés, en el edificio Max von Buch, ¿sí? Perdón, una de las bibliotecas, digamos, más importantes del país que tiene un sistema, digamos, de acceso a las fuentes, digamos, de manera más libre y no tan cautivo como el resto de las bibliotecas que sí o sí necesita la referencia del bibliotecario. Entonces, nada, y es una biblioteca que tiene una gran cantidad de material en inglés que no es conseguible en otros lados, por ejemplo, y que puede servir para nuestros trabajos. Entonces, tiene acceso, ¿no? Ustedes tienen acceso a bases de datos científicas, un pool importante de revistas, hay una hemeroteca, ¿sí? Donde tienen las revistas impresas, habitualmente las revistas científicas ya están todas digitalizadas, ¿sí? Y tienen la opción de nueva búsqueda, ¿sí? Entonces acá tenemos un buscador, tenemos un chat, fíjense, bueno, hay un interno, pone los horarios, etcétera. En el buscador podemos poner, ¿no? Se me ocurre autocensura y apartheid, ¿sí? Que sería el tema, digamos, que podríamos ver con Coetze, ¿no? Es bastante genérico, me parece que es un tema específico, pero es un tema bastante genérico. Vamos a encontrar seguramente un montón de cosas. Y fíjese que ya el primer artículo que me sale es sobre Coetze, ¿sí? Acá al lado tenemos, ¿sí? Las fuentes, ¿no? Que indica, por ejemplo, la cantidad de idiomas, el tipo, si son libros, artículos de diarios, artículos de boletín informativo, ¿no? Disponible ahora en estante, hacemos clic acá, ¿sí?
Y ya sabemos, por ejemplo, que tenemos dos libros, ¿sí? En blanco y negro, Represión, Censura y Olvido en Sudáfrica, ¿sí? Compilado por Andrew Graham Yule, que es efectivamente, por ejemplo, un escritor que todo su archivo personal y su biblioteca está en San Andrés, ¿sí? Por eso dice colección especiales y archivo. Y en la colección de reserva está Contra la censura, ensayo sobre la pasión presidencial. En la materia damos, creo que es el primer capítulo, la introducción, sí, pero podrían trabajar tranquilamente con los otros capítulos del libro, ¿sí? Entonces, estos libros están disponibles, ¿sí? Lo que se hace es anotar este número que está acá, esto obviamente estando de manera presencial en la biblioteca, ¿no? Se anota este número y se puede buscar por su cuenta o pedirle ayuda, digamos, a alguna de las o de los bibliotecarios que están ahí en el sector de referencia, digamos, adelante de todo, ¿sí? Y a su vez, vuelvo para atrás y tienen texto completo en línea, ¿sí? Entonces tiene, bueno, dos textos en francés y este texto de un boletín informativo que es una fuente académica, ¿sí? Estas fuentes sí están online. También pueden acceder por Google Académico, pero lo interesante es que pueden aprovechar todo lo que da efectivamente San Andrés. Bases de datos, esta es la otra opción que tienen y tienen, por ejemplo, todas estas, ¿sí? Son un montón. Algunas están más ligadas a las ciencias, otras a las humanidades, ¿sí? La más conocida es esta, JSTOR. También eh, creo que es con el SIGEDU, sí, es con el SIGEDU, con la clave SIGEDU y acceden y ya tienen el ingreso a JSON, ¿sí? Ahí se cargó, fíjense que ahí arriba tendría que aparecer algo que dice, ahí está, Access Provided by Universidad de San Andrés, ¿sí? Y pueden poner efectivamente autocensura y apartheid, ¿sí? Ah, me faltó una T, es una palabra en Afrikaans. ¿Sí? Y tienen efectivamente, por ejemplo, eh, más texto, ¿sí? Y también pueden separar, por ejemplo, journals, que son capítulos de libros, journals, que son artículos científicos, ¿sí? Bueno, incluso una primera búsqueda nos puede incluso ayudar a pensar el tema. ¿M? Eh, por ejemplo, para esta idea, ¿no? El disciplinamiento de almas, la área burocrática de cultura, ¿no? Hacemos clic acá, es un capítulo del libro que es de código abierto, es decir, que podemos acceder a él, ¿sí? Y ya aparece disponible, ¿sí? Por ejemplo, tienen, ¿no? Un trabajo, ¿sí? Sobre la dictadura argentina, ¿sí? Interesante para trabajar, por ejemplo, con Judy Gossiol, Hernán Invernizzi, ¿sí? El corpus
de censura que tienen disponible en la materia, ¿no? De censura en la dictadura militar argentina. ¿Sí? Este es un trabajo que puede servir, mira que es un trabajo completo de 38 páginas, un capítulo largo, ¿sí? Lo que hacen efectivamente es descargarlo, aceptar y descargar, y se lo descarga así al, a su equipo, ¿sí? Em, y a su vez, bueno, pueden hacer lo mismo con QPower, creo que es, o JQPower, no me acuerdo cómo es la otra base de datos, y Project Muse, ¿sí? De modo que, bueno, eso es un tutorial breve, muy breve, como para que les sea útil, digamos, para buscar eh, bibliografía en la biblioteca de la Universidad de San Andrés y en las bases de datos, ¿sí? La idea es que las fuentes sean académicas, universitarias, esas fuentes, y tratar de evitar las notas periodísticas, etcétera, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase, ¿sí? Y nos vemos en el campo.